Donald Trump, otra vez hablando de Donald Trump, ¿por qué? Porque responde a una nueva causa judicial. Claro, varios juicios tiene, ¿no? Varios juicios. Una nueva causa judicial, en este caso en Miami, tiene la particularidad, Leo, Gaby, de que se trata de un caso federal. Y voy a explicar un poquito la diferencia. Sí, claro. Hace algunos días hablábamos de las acusaciones a Donald Trump por intentar callar a aquella actriz de cine para adultos durante su campaña, utilizando mecanismos, que en definitiva lo que está en tela de juicio, mecanismos contables irregulares, ¿no? Es un caso que se dirime en una corte, no es un caso federal, no es un caso que se dirime en una corte de Nueva York. Este caso, por el cual está acusado, y concretamente les voy a contar cuáles son los cargos. Ahí vemos las cajas de documentos que encontró el FBI en la residencia de Mar-a-Lago de Donald Trump en Miami después que él dejara la presidencia de Estados Unidos. La legislación norteamericana impide que los presidentes se lleven documentos sensibles. Ellos deben enviar desde sus correos electrónicos hasta documentación, por ejemplo, misivas, cartas que reciben a los archivos nacionales. No se pueden quedar con eso, eso no les pertenece. Esas cajas que veíamos fueron encontradas por el FBI después, en el mes de agosto del año pasado, después de que Donald Trump devolviera unos meses antes unos 200 documentos de los cuales se le acusaba de haberse quedado con ellos de forma irregular. Estamos hablando de documentos de seguridad nacional. Documentos de seguridad nacional. Claro. ¿De qué se lo acusa? En este caso, repito, de alcance federal, mucho más grave que el último que habíamos hablado sobre este personaje que tanta importancia tiene para lo que es el futuro electoral de Estados Unidos. Se lo acusa de obstrucción de la justicia, se lo acusa de falso testimonio y en particular de un cargo que tiene que ver con estos documentos, de haberse quedado irregularmente con ellos. Esos son los 3 cargos de los cuales se lo acusa en Miami, un fiscal especial que además es el que investiga el caso de la invasión del Capitolio. Todo esto para un personaje que, como decía Leo, tiene unas cuantas causas en su contra. Después, y si que quieren, está en campaña. Está en que campaña. declaró que el Departamento de Justicia era el Departamento de la Injusticia. Podría especularse con que puede haber cierto oportunismo electoral por parte de Trump. ¿Qué mirada tenés al respecto? Sin duda, si hay una habilidad que tiene este dirigente político, este expresidente, este candidato, o aspirante a candidato, porque todavía no está nominado como candidato a la presidencia por el Partido Republicano, es la capacidad de hacerse fuerte en la adversidad. Recordemos que es un presidente que tiene en su haber una suerte de récord, que es el haber sobrevivido a 2 intentos de impeachment, de juicio político en su contra cuando era presidente. Pero además tiene, y está buena la forma en la que vos lo planteás, Gaby, tiene un sentido de la oportunidad muy a flor de piel Donald Trump, porque en este momento domina el panorama político mediático norteamericano. No se habla de otro candidato republicano que no sea Donald Trump. Ocupa todos los espacios Donald Trump, es el hacedor y la víctima para los votantes republicanos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los demás aspirantes a la candidatura de la oposición, del Partido Republicano, están muy lejos de poder llegar a ser noticia, como lo es él, de repente por cuestiones que son negativas, pero como su estrategia es presentarse como una víctima, un perseguido dentro de su país, ha llegado a decir que si lo llevan a prisión, que si lo procesan, se acaba la democracia. En Estados Unidos, después de 247 años creo, se acaba la democracia en Estados Unidos porque él sería procesado como cualquier hijo de vecino por haber cometido, si es que eso se comprueba, un delito, una irregularidad. Bueno, este personaje, este dirigente político tan importante de nuestra era en Estados Unidos, parte aguas, divide a la opinión pública norteamericana, pero por sobre todas las cosas hay que reconocerle ese sentido de la oportunidad que lo hace sobrevivir incluso en situaciones de adversidad evidentes como esta. ¿Cuántos juicios tiene abierto el expresidente? Y te queríamos preguntar si eso
¿le permite igual ser candidato? Incluso puede ser electo presidente a pesar de estas causas. Bueno, yo te voy a mostrar, si los compañeros de control ponen un gráfico que tenemos preparado, te voy a mostrar algo para sustentar mi respuesta. Ese gráfico que ustedes ven ahí en casa, la curvita que está arriba es la intención de voto de los votantes republicanos de Donald Trump. La curva de más arriba es Donald Trump en la visión de los votantes republicanos. La segunda, la que ven en verde... Ahí le está yendo bien, digamos. Es la de Ron DeSantis. Abajo están los meses, ¿no? Por eso es una curva que va de un lado al otro de la pantalla. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, su inmediato perseguidor, está a 31 puntos. Si ustedes ven ahí claramente en este gráfico que elabora un sitio muy bueno que se llama Real Clear Politics, ven cómo se separan las curvas. Donald Trump cada vez le saca, a medida que avanzan estos procesos judiciales, le saca cada vez más ventaja a su inmediato perseguidor, que es la renovación del Partido Republicano, que es Ron DeSantis. Fíjense, y por eso te lo quería mostrar ahora, para poder contestarte, lo que genera en el votante republicano esta serie de casos. Si me pones rápidamente, creo que te puedo hablar de 4 por lo menos. Del que estamos hablando, que se inició ayer en Miami por la tenencia de documentos, por llevarse los documentos para la casa. Tenemos el caso de Nueva York, de que también hablamos, por intentar silenciar a esta actriz de cine para adultos durante la campaña. Tenemos el caso de la invasión al Capitolio, que también es investigado por el mismo fiscal que este caso de los documentos, donde se intenta establecer la responsabilidad que puede haber tenido el entonces presidente en ese hecho. Y hay un cuarto caso que yo recuerdo, capaz que me como alguno, pero hay un cuarto caso en el estado de Georgia, donde hay una fiscal que lo investiga por presuntas presiones para revertir el resultado de la elección nacional en ese estado específicamente. Capaz que me estoy comiendo alguna causa, te estoy diciendo esto de memoria, claro, pero por lo menos son 4 casos, uno de ellos de alcance, repito, de alcance federal. Claro. Te preguntaba si puede ser candidatos en esta situación, este panorama, si lo procesan incluso, y si lo votan puede ser presidente también, a pesar de este panorama judicial. La respuesta a las 3 preguntas es sí, porque no hay ningún impedimento en Estados Unidos para que en este contexto él no sea candidato si es votado por su partido. Por supuesto, si terminara en prisión, eso sería una limitante insalvable. Pero estamos muy lejos incluso del inicio de los debates en la mayoría de estos casos, y ni que hablar de una resolución de estos casos, ¿no? Él se presenta como una suerte, repito, como una suerte de perseguido político, como una víctima de las circunstancias, y esto le está dando un rédito. Por eso quería mostrar ese gráfico, ¿no? Porque es muy evidente lo que está ganando Donald Trump. Mauricio, y si pensamos en que todo esto está en el marco de esta campaña electoral, ¿podríamos estar yendo a una foto similar a la de 2020? No te quepa la menor duda. Yo creo que hoy, si las elecciones fueran mañana, sin duda, los dos candidatos... Estaría todo el mundo sorprendido primero. Mucha gente probablemente, si las elecciones fueran mañana, si vemos las encuestas marcan... El Partido Demócrata lo que ofrece es la fórmula actual, Joe Biden, Kamala Harris. No hay otra figura con aspiraciones reales de llegar a la Casa Blanca. El Partido Republicano tiene una competencia bastante más interesante, donde aparece Trump, donde aparece el gobernador de Florida, donde aparece el ex vicepresidente de Donald Trump, Mike Pence, que se lanzó la semana pasada. Pero la diferencia en las encuestas entre Trump y sus perseguidores es tan abultada que yo te diría que hoy iríamos a un combate electoral entre Donald Trump, que hoy cumple años, hoy cumple 77 años, por cierto, y el presidente Joe Biden, que va a llegar, si no me fallan los cálculos, con 83, creo, a las elecciones. Tal vez me están fallando los cálculos. ¿Cuándo son las elecciones? 2024. ¿El año que viene? Sí. Todavía falta un poquito. Falta, pero todo esto es parte de una campaña que empieza mucho antes, y todavía no hablamos de algunas cuestiones como la danza de los millones, que siempre suele ser bastante frondosa y abundante. Se bailará en otro momento entonces. Gracias, Mauricio. Gracias.